Y a continuación vamos con Claudio Rodríguez, el socio de Thomson Knight, para justamente platicar un poco en materia normativa y regulatoria, pues cómo afecta el tema de transición energética para conocer pues estos cambios que se han propuesto, sobre todo en materia de la LIE. Claudio, el foro es tuyo para que nos cuentes un poco este marco contextual, en dónde estamos posicionados actualmente en México en materia pues de la inserción de la transición energética para el país. Muchas gracias, Raúl. Y primero, un honor estar en este importante foro, novedoso foro, que sin duda es muy bienvenido en este contexto de cambios tan importantes. Se ha discutido mucho y no voy a entrar mucho a detalle porque creo que hay demasiada información ya sobre lo que se promulgó el 9 de marzo pasado, ¿no? Que fue un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley de la industria eléctrica. Recordemos que la ley de la industria eléctrica es una ley relativamente nueva, se promulgó a su vez el 11 de agosto del 2014 y es una ley precisamente producto de la reforma constitucional del 20 de diciembre del 2013, que es precisamente la famosa reforma energética. Y señalo el origen de la ley de la industria eléctrica porque el sustento de la ley de la industria eléctrica es entonces constitucional. Repito, el 20 de diciembre del 2013 se reformaron los artículos 25, 27, 28 a efecto de que, entre muchas otras cosas, pero para efectos prácticos, se liberalizaron dos áreas importantes de la industria eléctrica, que es la generación de energía eléctrica y la comercialización de energía eléctrica. Quedaron, y esto es importante, quedaron siendo servicios públicos monopólicos en nombre del Estado, que solamente el Estado los puede realizar, tanto la distribución como la transmisión de la energía. Estos históricamente siempre han estado en manos del Estado y la reforma energética no lo modificó. Entonces, lo único que modificó fue la comercialización y la generación de energía eléctrica. A raíz de estos dos cambios pequeños pero muy importantes, es que se promulgó en el 2014 la ley de la industria eléctrica, estableciendo por primera vez en México, y como ocurre prácticamente en el 99% de los países, lo que se denomina un mercado eléctrico. Es decir, un mercado donde los diferentes actores juegan, participan en diferentes trincheras, en diferentes categorías, ¿no? En un mercado netamente competitivo, guiados por la oferta y la demanda. Por eso es un mercado eléctrico mayorista. Así como mayorista es la central de abastos, pues igualito, nada más que aquí, en lugar de jitomate, se comercializan potencia, energía y certificados de energías limpias principalmente, ¿no? Entonces, bajo estas condiciones de libre mercado es que hay suministradores calificados, es que hay generadores privados, ¿no? Y hay, por supuesto, también son parte importante de la industria, el cliente final, lo que se llaman los usuarios calificados o el usuario final, ¿no? Que estos pueden ser, obviamente, las casas, nuestras casas, o las grandes industrias mexicanas, ¿no? Entonces, eh, a- digamos, del 2014, para efectos de un mercado tan importante y un cambio tan grande, pues la verdad es que la ley de la industria eléctrica en el 2021, pues era un bebé, ¿no? Bueno, es un bebé porque estos mercados tardan 10, 15 años en madurar. En cambio, a los 7 años, el gobierno actual decidió que había que darle un enfoque diferente, ¿no? Y modifica ciertas reglas importantes de la ley de la industria eléctrica, pues prácticamente afectando gravemente el tema de la participación de privados en este mercado liberalizado y favoreciendo a través de ciertas reglas técnicas y comerciales y a través de contratos muy concretos, que son los contratos de entrega física, que es un invento nuevo de este decreto, que la Comisión Federal de Electricidad tenga una prevalencia, tenga una posición dominante en este mercado eléctrico, ¿no? El problema no es propiamente el dogma o la ideología de decir yo quiero a la CFE una empresa más fuerte, ¿no? Finalmente fue una propuesta de campaña y por eso democráticamente ganó este gobierno. El problema no es eso, el problema es la forma, la falta absoluta de técnica jurídica y la violación brutal a diversos artículos constitucionales. Y por eso es importante entender que la ley de la industria eléctrica es una ley derivada directamente de una reforma constitucional. Entonces, en la medida que no reformes esa constitución,
cualquier reforma a la ley de la industria eléctrica, sobre todo en este sentido que lo están señalando, pues es contraria a la Constitución, ¿no? Entonces, por eso tantos amparos, por eso tantas impugnaciones. No es que los intereses negros del país, no, no, no. Lo que pasa es que siendo una ley constitucional, no reformaron la Constitución. De haber reformado la Constitución y haberla dejado, digamos, en las condiciones del 25, 27, 28, antes del 2013, probablemente esta reforma no hubiera sido constitucional porque hubiera sido apegada a un proyecto constitucional previo. Sin embargo, quisieron meter con cuña, ¿no?, una reforma a la ley sin modificar la Constitución, y ese es parte del problema. Obviamente, en materia política, pues ahora dicen que los jueces son vendidos, y no, 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 los jueces están leyendo la Constitución y están leyendo la nueva ley y dicen, algo no casa. A ver, yo no estoy defendiendo ni a ninguna empresa, simplemente de la Constitución del 2013 al decreto de reforma del 2021, de hace un mes, no hay un emparejamiento constitucional. En una interpretación legal, es por eso de tantas impugnaciones, ¿no? Correcto. Y justamente entrando entonces en esa parte de los impactos que vamos a comenzar a ver. Uno es obviamente la parte que mencionas, la legal, ¿no? Sistema de impugnar, empresas amparadas. En materia de impactos a inversiones, al consumidor, ¿ahí qué nos podrías contar al respecto? Sí, como comenté, la violación constitucional no solo es al 25, 27 y 28, pero otros preceptos constitucionales fundamentales de garantías individuales, como puede ser la libertad de comercio, la no retroactividad de la ley y el derecho consagrado en el artículo 4 constitucional a un ambiente limpio, y sano a favor de todos los mexicanos, ¿no? Entonces, volvemos al punto. El reformar únicamente la ley de la industria eléctrica sin una lectura armónica de esos preceptos de garantías inconstitucionales es que la hacen inconstitucional. Pero lejos del impacto constitucional, que ya de por sí es grave, ¿no? Efectivamente, el más afectado va a ser el usuario final. El más afectado van a ser los mexicanos por estar quemando combustóleo como en Tula y como en La Paz, Baja California. La salud de los mexicanos. El usuario final también va a ser afectado y las finanzas públicas van a ser afectadas. Porque algo que no se dice es que el combustóleo, además de contaminante, es mucho más caro que la eólica o la fotovoltaica. ¿Por qué? Porque la eólica y fotovoltaica, si bien tienen la intermitencia, ¿no? Su insumo es cero. O sea, el sol no cuesta, el aire no cuesta, ¿no? En cambio, además de las externalidades de la contaminación, del gasoducto, del diésel y todas esas cosas, tenemos que el costo kilowatt de estas tecnologías contaminantes es mucho más alta. Entonces, sí, efectivamente, la CFE va a tener mayores ingresos porque va a estar vendiendo más electricidad, ¿no? Nada más que la venta que ellos hagan al usuario final tendrá que ser necesariamente mucho más cara. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que ocurrió en los 70s, subsidios federales. Algo que México ya estaba intentando salir en diferentes áreas. Volveremos al tema de los subsidios, ¿no? Donde el dinero bueno se va al dinero malo a efecto de mantener campañas y promesas políticas de no aumentar la tarifa eléctrica. Pero esto es insostenible. Esto es total y completamente insostenible. Por eso las subastas de largo plazo prevalecían las energías renovables, porque el comprador era Comisión Federal de Suministro Básico, que es la empresa, la filial, que provee a las casas de México. Y se obtuvieron en esas tres subastas, del 2016 al 2018, se obtuvieron los precios por kilowatt más baratos en el mundo. O sea, no en México, no en Estados Unidos, en el mundo. ¿Quién era el beneficiado? El comprador. Y el comprador exclusivo de estas subastas, de este kilowatt, era Comisión Federal de Electricidad Suministro Básico, CFE Suministro Básico. Entonces, el ahora al que artificialmente se le obliga a CFE a comprar entre ellas la energía, sin importar el costo, lo importante es hacer negocio, ¿no? Sin importar el costo, se le obliga a CFE a primero tener los contratos de cobertura de entrega física, que el costo kilowatt va a ser mucho más caro. Lejos de lo contaminante, es mucho más caro. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando se tengan que aumentar los precios de las tarifas industriales o de suministro básico, el gobierno los va a tener que subsidiar, ¿no? Entonces,
Ah, sí, pero todo es en favor de la soberanía energética. Nada más insoberano, vamos a decirlo, ¿no? Que estar tirando dinero que pudiera ser utilizado pues, en vacunas, en escuelas, en hospitales, en carreteras de verdad, ¿no? Como las que hicieron ahí en Oaxaca, ¿no? En aeropuertos que por lo menos el logo esté bonito. O sea, hay mucho dinero que se va a tirar a la basura, ¿no? Como ya se tiró con la cancelación del aeropuerto, pero ¿qué importa, no? Se va a tirar el dinero a la basura en nombre de una soberanía energética que no se está aplicando y no se está entendiendo, ¿no? Van a tener un CFE muy fuerte, contaminante y financieramente insostenible. Y tan es insostenible que van a entrar los subsidios, ¿no? Entonces, al final, vamos a caer lo que caímos con las políticas de Echeverría, vamos a caer con las políticas de 1980 de López Portillo, al tiempo. Es muy temprano para decirlo, pero estamos exactamente el mismo camino. Empresas paraestatales, empresas públicas, ahora empresas del ejército, ¿no? Que en la opacidad y por temas de seguridad nacional nadie va a saber realmente los costos. ¿Y quién lo va a pagar? Nosotros, probablemente no la tarifa de suministro básico, pero porque está subsidiada. Y entonces porque está subsidiada la estamos pagando nosotros. ¿O de dónde sale el dinero? Claro. Sí, totalmente correcto. Ahora, moviendo un poco ahora en materia de competitividad, este tema de lectura de mercado que se había tenido, también comprender, número uno, pues en un mundo globalizado, la innovación y la tecnología, la transferencia se tiene que hacer. En el marco de ese contexto, para las empresas que, digamos, buscan tener inversiones y conocer las oportunidades de México, ¿hay formas de sortear este camino? ¿Hay áreas de oportunidad en las cuales dentro aún de ese marco se puede invertir? ¿O realmente es generando un entorno en el cual, pues no se, ahora sí que, digamos, se mal blinda para que no se inserte nadie más, salvo que el poder del Estado? A ver, yo aquí tengo una posición bastante ambivalente, ¿no? Definitivamente las grandes empresas de México, tanto mexicanas como extranjeras, no están desarrollando absolutamente nada, ¿no? Y desafortunadamente, pues muchos tenemos amigos ingenieros del sector, mexicanos, ¿no? Que no tienen trabajo, ¿no? O que ya se fueron a Chile, Argentina, Brasil, donde sí hay proyectos de índole renovable. Entonces, si tú me dices, oye, hay proyectos en México, están llegando inversiones, no están llegando inversiones, se están saliendo las inversiones de México, ¿no? Entonces, y mucha gente dirá, sí, regrésense a robar a otra parte, esta no es tierra de conquista. A ver, señores, los que se están quedando sin trabajo no son los españoles, no son los franceses. Ellos se regresan a sus matrices en París, en Madrid, donde sea, y tan felices. Los que se están quedando sin trabajo son los mexicanos, ¿no? Entonces, la onda expansiva de estas decisiones ya tienen un impacto macroeconómico importante. No hay inversiones, nadie les provee ingeniería, nadie les provee obra civil, nadie les provee insumos, nadie les provee cables, nadie les hace movimientos de materiales, no hay construcción de bardas. O sea, un proyecto de esta naturaleza, porque yo he estado en muchísimos, ¿no? Tú cuando vas a un proyecto en la fase de construcción, es impresionante la gente que ocupan, ¿no? Entonces, esa es la gente que se está quedando sin trabajo, no el español, no el francés. Ellos se van a sus proyectos en Chile, Brasil, Timbuktu, Vietnam, Turquía, y tan felices. Los que están sufriendo son los ingenieros, los técnicos mexicanos, y tengo muchísimos casos muy cercanos, ¿no? Entonces, en un tema de competitividad mexicana estamos, pero en el suelo. Ahora, ¿cuáles las áreas de oportunidad que yo veo? Los proyectos de relativamente pequeña escala como la generación distribuida y el abasto aislado, ¿no? Son áreas donde definitivamente estas reformas a la ley no están diseñadas para terminar con esos esquemas que son muy bondadosos y donde también estamos asesorando a diferentes empresas mexicanas y extranjeras, tanto a obtener esos beneficios del lado del consumidor, como a ofrecer los contratos y a ofrecer los esquemas a efecto de que puedan establecerse estos proyectos. Generación distribuida es abajo de 0.5 megas y abasto aislado es sin límite, ¿no?
sin límite, pero puede estar interconectado o no interconectado a la red, ¿no? Entonces, y también están ocurriendo contratos entre privados, vamos a decir, es decir, no se ha parado hasta ahorita el tema de los contratos de cobertura entre participantes de mercado, donde que son hermanos, pero no provienen de subastas como las subastas de largo plazo, sino provienen netamente de la voluntad de hacer negocios entre los diferentes participantes de mercado. Entonces, esto no se ha detenido, ¿no? Las partes siguen haciendo contratos cada vez más complejos, cada vez más sintéticos, vamos a llamarlo, mucho más interesantes y complejos, en tripartitas como mecanismos de pagos con transacciones bilaterales financieras, contratos realmente muy interesantes que propiamente no existían, un poco porque estaban los contratos de la subasta. Entonces, pues si ya tienes el contrato de la subasta, no necesitabas tanta creatividad, ¿no? Pero ahora que no hay contratos de subasta, sí las partes, y hay una frase de un economista americano que me gusta mucho, que dice, the business of business is business, ¿no? Y es la verdad, o sea, los comerciantes siempre van a encontrar, dentro del marco de la legalidad, obviamente, formas de continuar haciendo sus negocios, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, los contratos sintéticos, contratos complejos de cobertura eléctrica. Vimos recientemente un contrato de transacciones bilaterales como un mecanismo de pago para un contrato de servicios. Yo nunca lo había visto, ¿no? Y fuimos los primeros. Y contratos de cobertura eléctrica entre particulares, que la ley lo permite, el manual de transacciones bilaterales y registro de contratos de cobertura eléctrica expresamente permite que las partes puedan celebrar contratos entre ellos de forma libre, ¿no? El artículo 97 de la ley de la industria eléctrica, que no fue reformado ahora en marzo, también lo permite expresamente. Entonces, el mercado de alguna forma está continuando, va a continuar, los usuarios finales también están buscando y están haciendo RFPs, invitaciones de cotización de suministro calificado, a efecto de tener opciones diferentes a sus plantas industriales. Eso no se ha modificado, afortunadamente, y en eso continuará. Pero los grandes proyectos, las grandes inversiones, los grandes capitales no están llegando a México y por el contrario van a desaparecer, ¿no? Ahora, hay empresas que no van a desaparecer, ¿no? Por más que las tachen de quemapiés, ¿no? Pues no van a desaparecer porque tienen una presencia y una importancia mucho más grande que un simple sexenio, ¿no? Correcto. Sí, sin duda. Y finalmente, para entonces, concluir nuestra conversación, también me gustaría tocar el punto, entonces, digamos, tenemos estas, bueno, dos reformas, ley eléctrica, ley de hidrocarburos. También vemos que hay un contexto ahí electoral, es un año complejo en ese sentido. Ahí, ¿qué nos podrías compartir en cuestión este año o 2021? ¿Qué significará para la transición energética en nuestro país? Mira, yo creo que depende, definitivamente el elemento electoral es muy importante, ¿no? Digo, no lo digo yo, lo dicen los grandes tratadistas que analizan el fenómeno de la administración de los recursos naturales, ¿no? No hay nada más que te saque el corazón y te ponga los penachos en la cabeza que hablar de tus recursos naturales como si fuesen realmente nuestros, ¿no? Ahora, la industria eléctrica no es un recurso natural, es un proceso industrial. Entonces, envolverte la bandera y aventarte del castillo de Chapultepec por la industria eléctrica, pues es como aventarte por la industria de los zapatos, porque no es un recurso natural, ¿ok? Salvo que nos quieran cobrar el sol, ¿no? Que ya alguien ya lo intentó, pero este sector, y sobre todo en temas electorales, está cargadísimo de ideología y de dogmatismo, ¿no? Ahora que tocas la reforma a la ley de hidrocarburos, a mí una frase que se me puso la piel de gallina, y no de orgullo nacional, sino de pateticidad, decía que los elementos que pudieran causar la suspensión de las licencias en materia de hidrocarburos es por interés de la nación, por temas, por estar en juego la democracia, o sea, ¿en qué momento una licencia de una gasolinera otorgada conforme a la ley puede poner
O sea, fíjate la subjetividad, ¿no? Puede poner en riesgo la democracia de México, ¿no? Y entonces ellos dicen, "Ah, como esta gasolinera de origen de la que sea pone en riesgo la democracia de México, te quito la licencia indefinidamente y yo tomo posesión de tus instalaciones". Eso es una expropiación, punto, ¿no? Entonces, no solo es riesgoso los elementos y fundamentos que están tomando a efecto de tomar sus propias decisiones y los actos administrativos que los pretenden fundar en estos elementos, sino también las consecuencias económicas a nivel del derecho internacional público en México. O sea, en el momento, y que ya se empezaron, en el momento en que existan demandas bajo la protección de inversiones bajo los tratados de libre comercio, que México tiene muchísimos. O sea, hablamos del TIMEC, pero TIMEC es uno. México tiene aproximadamente más de 40 tratados de libre comercio. En el momento en que bajo los tratados de libre comercio y los acuerdos recíprocos de protección a las inversiones, los famosos APRIs, empiecen a haber demandas precisamente por estas expropiaciones indirectas o directas, ¿no? Y por la no protección a las inversiones y a los inversionistas bajo estos acuerdos internacionales, vuelvo al punto, ¿quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a pagar? Así como el subsidio CFE, lo vamos a pagar todos, ¿no? Entonces, realmente lo preocupante no es el dogmatismo de su fundamentación, sino la consecuencia de ese dogmatismo, ¿no? Entonces, pues en realidad, yo no sé cuál ley está peor redactada, si la reforma a la ley de la industria eléctrica o la reforma a la ley de hidrocarburos, pero el efecto es el mismo, efectos electorales, ¿no? Y una fuga de capitales, una caída en el empleo sectorial, energético, construcción, obra civil, electromecánica en México fortísima, una caída fortísima en elementos y equipos accesorios a lo que necesitan todas estas plantas, y además luego vendrán las sanciones internacionales en caso de que esto escale. ¿Y en qué va a acabar? Pues hay dos caminos. Puede acabar en el judicial, ¿no? O puede subirse dentro del judicial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? En cualquier caso, cualquier abogado de quinto semestre te podrá decir en un análisis objetivo que las dos reformas, tanto la ley de hidrocarburos como la ley de la industria eléctrica, lejos del dogma, y por eso es importante, lejos del dogmatismo y el pípila y la carga ideológica, son inconstitucionales. Podrás estar a favor de un Pemex y CFE más fuerte, está bien, pero es la parte ideológica, es la parte dogmática. La forma en que lo están haciendo, no es el por qué. Eso cada quien puede tener, que lo apoye o no lo apoye. El por qué es la parte ideológica que cada quien lo puede tener. El problema es cómo lo hicieron. Y ahora, porque lo hicieron mal, atacan a los jueces que simplemente están leyendo dos artículos, ¿no? El artículo de la Constitución y la ley de la industria eléctrica. Ah, juez vendido, corrupto. No, señor, está leyendo la Constitución. Y esto, imagínate para las inversiones, ya no digas del sector energético. O sea, si yo fuese un chino o un singapurés que quiero poner una planta en México, créeme que lo pensaría dos veces. Correcto. Pues sí, sin duda, pues el entramado se vuelve de por sí de lo complejo ya más complejo, entonces es sin duda un contexto de amplios retos. Te agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, por compartir esto que se tiene que atender y generar pues los contrapesos que se tengan que realizar, ¿no? Finalmente viene justo este año tan relevante, pues es yo creo también un llamado importante a justamente ser una fuerza para justamente lograr eso, ¿no? Y hay que decir o sea, hay que decir la verdad, o sea, no quitemos las ideologías de la ley. O sea, decía un abogado que me gusta mucho, filósofo abogado, que se llamaba Gunther Habermas, decía, no hay nada peor que un político filósofo. Y llevamos 2 años de filosofía, Sí, ¿no? sin tecnicismo. Muy bien, Entonces, pues perfecto. bueno, Pues 6 de junio va a ser fundamental para México, fundamental.
Excelente. Pues muchísimas gracias, Claudio. Estuvimos con Claudio Rodríguez, socio de Thompson Knight, para platicar justo del entramado legal que está ocurriendo con las reformas al tema energético y pues entender el contexto en el cual se encuentra la transición energética. Gracias a nuestra audiencia por estar aquí en B-Energy y también, por supuesto, pues a Claudio por esta pues explicación del complejo entramado legal en el que estamos.